Recuperamos el repaso de la actualidad informativa de este jueves. Ahora llega el momento del análisis de la tertulia. Una tertulia que en los próximos minutos voy a compartir con Laura Ríos. Laura, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y con Luis Huerga. Luis, ¿todo en orden? Buenas noches. Has estado un mesecito, Todavía creo que valemos para algo. Fastidiado, ánimo. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Ernesto Escapa, ¿qué tal estás? Bien. Menudo día más ajetreado que has tenido. Sí, Luego hablaremos del Duero, que va a ser protagonista en esta casa durante los próximos meses. Pero antes, empieza poniéndonos en situación con los titulares destacados de la prensa. Pues mira, empiezo con el norte de Castilla, que destaca en su primera: los socios de Sánchez piden explicaciones por las sospechas de plagio en el libro de su tesis. Y también señala que el presidente asume que tendrá que responder a las acusaciones en el Senado, pero advierte de que no dejará el gobierno. Diario de León destaca en su primera que el gobierno pide a León fe en el ferrocarril de vía estrecha después de 7 años de espera, y mientras Adif y Renfe continúan sin adelantar plazos concretos para la conclusión del proyecto de integración en la ciudad. Eso de pedir fe es muy curioso, ¿no? Resignación, más bien. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera la imagen de la visita de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, a Renault. Ha estado hoy en Valladolid y en la visita a Renault ha visto la fábrica de motores y también el centro de I+D, y aplaude las estrategias de esta empresa automovilística. El diario ABC destaca en las páginas de Castilla y León que comprar un coche eléctrico tendrá una exención del 15% con un tope de 4.000 euros. También el diario La Razón destaca este mismo asunto. La compra de coches eléctricos en la región tendrá una ayuda de hasta 4.000 euros. El Día de Segovia destaca en su primera que el sector porcino segoviano se blinda ante el avance de la peste, y señala también que este sector factura 300 millones al año y un tercio de sus ventas son exportaciones. ¿El Día de Valladolid? El Día de Valladolid, por último, destaca el titular que se refiere al barrio de las Viudas de Valladolid, donde viven unas 2.500 personas en 780 viviendas de un espacio degradado. Frente a la opción defendida por el teniente de alcalde Sarabia en servicios sociales, son partidarios de dispersar por la ciudad a los grupos más conflictivos. Las familias de las viudas se niegan a un proceso de realojos, titular. Gracias, Ernesto. Esos son los titulares más destacados de la prensa regional, algunos de los asuntos que vamos a poder leer este viernes en los periódicos de nuestra comunidad y este fin de semana. Y vamos a comenzar hablando, hoy no parece que prestan demasiada atención los periódicos, al menos en sus primeras páginas, a la situación de Vestas, un día después de ese surrealista encuentro que tuvo ayer en el Ministerio de Industria, que comenzó con una anunciada rueda de prensa a las 6 para contarnos un acuerdo que al final no fue tal. Un principio de acuerdo decían, pero hoy hemos visto el comunicado de la empresa donde garantiza que se marcha, que sus planes son cerrar la planta leonesa y que solo se compromete a recolocar a 50 de los trabajadores. 50, y además no en plantas españolas, sino fuera de España. Bueno, dame una opinión acerca de lo que hemos vivido estos 2 días, donde ayer, a primera hora de la tarde, creíamos que era factible algún tipo de acuerdo y ahora estamos otra vez en el punto de partida. Sí, ayer incluso peor, porque está más cerca al cierre, claro. Sí, está claro. Ayer lo que vimos es más que humo. Yo no comparto ese optimismo que se vendió inicialmente por parte del Ministerio de la Transición Ecológica, de los ministerios. Ambos están trabajando en ello, sobre todo porque hablar de un principio de acuerdo es aceptar que se firma un expediente de extinción de empleo. ¿Y quién se cree ahora que Vestas está dispuesta, después del comunicado que hemos conocido esta tarde, que está dispuesta a recolocar a los trabajadores en otras plantas donde tampoco ha renovado a trabajadores? Ha prescindido en Daimiel del 40%, de la plantilla, que no es moco de pavo. Y la verdad es que ¿quién también se va a crear de Vestas que va a poner el hombro, va a arrimar el hombro para encontrar un socio comprador, que es en lo que parece que ahora se está moviendo el Ministerio? Yo creo que ahora la solución pasa porque las administraciones se planten ante Bruselas y exijan a través de Bruselas, con la energía de Bruselas, que devuelvan esas ayudas. Eso será la semana que viene, que es cuando está previsto ese viaje del Comité de Empresa a Bruselas, donde entiendo que los eurodiputados
de nuestro país, al menos los representantes del Partido Popular y del Partido Socialista ya han garantizado que van a estar a su lado para reclamar lo que pides tú, Laura, a las administraciones europeas. Luis. Pues a mí el asunto de Vestas pues me parece que es una película que ya hemos visto todos. Siemens, Lauki, Dulciora, etcétera, etcétera, son cuestiones que comienzan todos con el planteamiento de un ERE para una deslocalización, que está en todo su derecho, una empresa para poder hacerlo. Eso genera un conflicto social que al final lo que provoca es que nos tengamos que ir a Europa. Nuestros eurodiputados ya tienen bastante callo en tratar de pelear porque esas empresas que han recibido ayudas europeas se mantengan y al final no lo terminan haciendo, y al final llegamos a la misma conclusión de siempre, que es la de que hay unas instalaciones que necesitan un comprador, nos lanzamos a la búsqueda de un comprador que en ocasiones aparece y en otras ocasiones no. Pues ojalá en este caso, en el caso de la provincia de León, aparezca, más que nada porque se va a una industria de las más potentes, de las que más emplean en un momento en el que, bueno, todos sabemos cómo está pues esa zona de la comunidad en cuanto a la industrialización. Bueno, de Vestas les hablaremos, por supuesto, la semana que viene, cuando tenga lugar esa reunión en Bruselas. Van a estar presentes sobre todo dos de los eurodiputados de nuestra tierra, tanto Agustín Díaz de Mera del Partido Popular como Irache García del Partido Socialista. De Vestas, como les digo, la ministra de Transición Ecológica ha dicho que no entiende que una empresa con tantas ayudas públicas decida repentinamente cerrar. Y en Valladolid, Teresa Rivera ha vuelto a referirse al fin de la minería. Rivera ayer culpaba, le recuerdo, al carbón de la subida del recibo de la luz, en buena medida, y hoy la consejera de Economía y Hacienda cuestionaba esa acusación. Creo que es responsabilidad de las instituciones públicas anticipar con tiempo todo ese proceso para que esa situación no se llegue a materializar. Por tanto, el compromiso absoluto, y para eso estamos trabajando con sindicatos y con alcaldes, es buscar cómo acelerar esa generación de oportunidades de modo inminente, de modo inmediato. No creo que la culpa del cambio climático la tengan 4 minas de carbón o las centrales térmicas en las zonas mineras. Y aparte de que el carbón, a pesar de sus declaraciones, el carbón baja el precio de la electricidad, no lo sube. Ahora está marcando precio la hidráulica. Bueno, respondía Pilar del Olmo a lo que ayer señalaba Teresa Rivera cuando acusaba en buena parte al carbón de la subida de la electricidad por lo que supone el consumo, por lo que supone el CO2, ¿no? ¿Qué opináis acerca de este asunto? Es verdad que llevamos mucho tiempo hablando del fin de la minería, pero ahora que ya está aquí a la vuelta de la esquina, pues habrá que recordar que a la minería no se le ha encontrado ninguna alternativa. Ni siquiera se le ha propuesto ninguna alternativa. Y es precisamente donde está la cuestión, y enlazo también un poco con mi contestación anterior, ¿no? Es decir, determinadas zonas tan sumamente sensibles como estas, pues bien merecerían un esfuerzo, y tú mismo lo has dicho, llevamos muchos años hablando de la minería. Yo que soy terminar. ¿Sí? Yo que soy de León, creo que desde que tengo uso de razón, y volvemos otra vez a cometer el mismo pecado y el mismo error que llevamos cometiendo durante décadas en esta comunidad, que hoy además mismo la ministra lo señalaba. Yo también creo que no debe eludir los gobiernos nacionales la responsabilidad, pero cuando le daba, digamos, ese palito a la Junta de Castilla y León de no haber buscado una solución alternativa, claro, ni para la minería, que llevamos décadas hablando de ello, ni para la industria textil de Béjar en su momento, ni para la minería de la montaña oriental en su momento, o para Santa María de Garoña, cuando construyen una central nuclear que se sabe que tiene un periodo de vida de X años y no, paralelamente no ha discurrido ningún tipo de alternativa. Y en estas estamos, pues llega el 31 de diciembre y la minería desaparece con muchos problemas para las cuencas mineras, para la población, para el recibo de la luz, para muchísimas cosas. Perdona, Laura, tú escribías hoy precisamente en el Mundo una columna en la que no estabas en absoluto de acuerdo con culpar al carbón de la subida de la electricidad. Sobre todo porque nos están culpando al carbón autóctono de una contaminación de CO2 que ya el carbón autóctono es que no se quema carbón que viene de mercados exteriores de peor calidad y explotado en condiciones infrahumanas. Pero aún así, en este caso concreto del carbón, y si realmente el problema es el de que contamina, esa es la justificación para que Europa le ponga esas trabas. Es decir, todos tenemos que recordar que hay allí un muerto en el Bierzo, que es ese proyecto de captura limpia de CO2, que allí está y nadie ha hecho nada con ello. Sí, sí, hablaba Ernesto de culpabilidad, de culpabilizar al carbón, pero ¿y qué están haciendo PP y PSOE? Se están culpabilizando, es como tú no hiciste nada cuando gobernabas, pero todos han compartido responsabilidad en el gobierno y responsabilidad en la oposición, y no hay alternativas al carbón. Va a ser una transición injusta para 300 mineros que todavía viven de ella en las cuencas mineras de
La situación, el futuro de las comarcas mineras debe ser una de las prioridades de los partidos políticos que ya tienen entre ceja y ceja las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Desde el PSOE regional consideran que están ante una oportunidad histórica de alcanzar el gobierno porque, según sus datos, el 80% de la población quiere un cambio. Hoy han presentado al equipo que se va a poner a trabajar en esa misión. Los secretarios de organización de las provincias y del partido en la comunidad en noviembre celebrarán una escuela de gobierno. Por primera vez el PSOE tendrá candidato en todo el territorio. Presentaremos candidaturas en el 100% de los municipios de Castilla y León, en los 2.248 municipios, pero por encima de todas las cosas somos conscientes del momento político que vive nuestro país y Castilla y León. Castilla y León tiene una oportunidad histórica. Mientras tanto, la política nacional pues sigue a lo suyo en los últimos días, ya saben, entre plagios, tesis, másteres, etc. Hoy ha sido el diario El País el que denunciaba que Pedro Sánchez copió un discurso en su libro sobre su tesis que realizó junto al economista Carlos Ocaña. El diario ha desvelado que el texto calca 5 de las 7 páginas de una conferencia del diplomático Manuel Cacho en la Universidad Rey Juan Carlos. Además, lo hace sin entrecomillar los párrafos ni citar la fuente original. Moncloa lo ha reconocido y habla de un error involuntario que se va a subsanar. Claro, es que 300 palabras o 500 palabras que no llevan comillas es un plagio, por favor. Queremos saber si también va a mandar un burofax al país para querellarse contra ellos o supuestamente amenazarles, como ha hecho hasta ahora. Yo creo que el presidente del gobierno, en vez de amenazar, en vez de mandar burofaxes, en vez de esconderse, lo que tendría que hacer es convocar una rueda de prensa y dar explicaciones ante los medios. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente, y creo que bueno, pues el presidente tendrá que dar explicaciones. Bueno, pues eso es lo que comentaban los partidarios de Pedro Sánchez. Hemos escuchado a Adriana Lastra, también hemos escuchado al portavoz del Partido Popular y en este caso a uno de los socios de Pedro Sánchez, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que nos recuerda en parte el titular que nos ha leído Ernesto Escapa del Norte de Castilla, donde ven el fin o las dudas que ahora ponen sobre Pedro Sánchez y sobre sus tesis los socios de gobierno del Partido Socialista. No salimos de este bucle, no salimos de esta situación. Es verdad que Pedro Sánchez hoy ha reconocido que va a comparecer en el Senado para dar explicaciones, tal y como lo ha pedido el Partido Popular. Cosa que me alegra también, porque es la primera vez que sus socios de gobierno le han animado a dar explicaciones y sobre todo han abandonado esa postura proteccionista que tenían hacia Pedro Sánchez, que parecía intocable y que bueno, que todos los escándalos que ha ido acumulando a lo largo de estos 100 días parecía que no tenían una explicación. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es la imagen que se está proyectando de un presidente del gobierno. Un presidente del gobierno que no ha dado explicaciones, que Moncloa, con las sospechas de plagio que existían y con razones objetivas de que existía un plagio, como publicó ABC, y Moncloa se despachó a gusto con amenazas, con emprender acciones legales, y el mensaje que hemos visto ahora de Moncloa es, bueno, sí, es verdad, ha habido una copia, vamos a aclararlo y luego lo corregiremos en posteriores ediciones, y si hay que dar explicaciones se dan, pero ¿qué tenemos? Un presidente del gobierno que sí, que habla muy bien inglés, pero que copia sin citar, eso no es serio. Que sí, que 500 palabras cuando son de otro y no llevan comillas, como decía Adriana Lastra, sí, es un plagio y mereceríamos explicaciones, sobre todo cuando previamente, unos meses antes, con situaciones como estas, hemos también hecho muchas veces política o oposición, pero a mí sí que me gustaría bueno, es decir, hablar de todas estas cosas, de los másters, de los plagios y demás, me parece que es un tanto peligroso porque van corriendo los días y probablemente durante esos días no se va hablando de otras cosas que son mucho más importantes. Luego que vamos a hablar de tu libro, Ernesto, ¿tú qué opinas de esta situación? Pues la verdad es que me resulta muy difícil de entender, ¿eh? Yo creo que además no se hace inconscientemente, es decir, que uno cuando hace un libro está concentrado en lo que está haciendo y es consciente cuando incorpora ideas suyas o incorpora ideas ajenas. Y bueno, la obligación es siempre citar la procedencia de las ideas que se toman. Más asuntos. Estaremos pendientes, por supuesto, de esa comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado para dar explicaciones acerca de su tesis. Este jueves se cumplía un año de uno de los episodios de mayor tensión previos al referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre, el asedio a la Consejería de Economía, mientras la Guardia Civil se encontraba registrándola.
12 meses después, miles de personas se han concentrado en el mismo lugar exigiendo la liberación de los políticos encarcelados. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial por la filtración de emails de magistrados en los que critican a independentistas. Davant de tot això exigim, primer, la dimissió immediata del president del Consell General del Poder Judicial. Exigim la llibertat immediata de totes les persones que estan injustament empresonades i el retorn dels exiliats. Bueno, pues se va calentando el ambiente en Cataluña, ¿no? De cara a lo que dentro de unos pocos días, el 1 de octubre, pues será algo muy similar o todavía más multitudinario que lo que hemos visto hoy en la Consejería de Economía. Sí, cumplimos un año probablemente pues, de este acontecimiento, de la celebración del referéndum, pero sobre todo yo creo que de la crispación, de la elevación de la crispación, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, ¿no? Ha sido un año en el que los ánimos han estado muy enconados, incluso hemos tenido que ver cómo ha habido personas que incluso han resultado heridas, todo el conflicto este que tiene que ver con el tema de los lazos y demás, y un año después pues podemos hacer una reflexión también de cómo están las cosas ya no solo a nivel social, sino también a nivel político. Peor. A nivel social, en cuanto a crispación, es obvio, y a nivel político a mí hay una cosa que me asusta especialmente un año después, que es que sobre todo pues por parte de los independentistas sigan manteniendo determinados discursos que no dejan de ser simbólicos, muy alejados de la realidad, como acabamos de ver, donde todavía se utilizan términos como exiliados o presos políticos y todo va escudado detrás de un lazo amarillo. Creo que no hemos aprendido nada práctico para buscarle solución a un problema un año después de haberlo, digamos, bueno, enquistado del todo. Oye, ¿cómo valoráis esos mensajes cruzados entre los magistrados que ha denunciado el presidente de la Generalitat? Ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que esto lo que demuestra es una falta total de respeto hacia las instituciones judiciales, como hacia las instituciones políticas, pero esto ¿por qué se produce? Porque no se para en seco, porque el diálogo, esa puerta al diálogo permanece abierta, porque no se está dando una solución real a un problema que está generando, bueno, pues desde los centros educativos, desde el adoctrinamiento que se produce en las aulas, hasta la crispación que se produce en la calle. Pero no deben ser más prudentes, igual, incluso son correos internos. Sí, pero yo creo que los jueces deberían ser un poco más prudentes y no enredar con determinados asuntos. Es decir, yo entiendo que son redes o grupos internos, pero determinadas cosas yo creo que es mejor no jugar con ellas. Bueno, ya saben que de Cataluña hablaremos mucho, sobre todo de aquí hasta el 1 de octubre, por supuesto, y el 1 de octubre más, si cabe. Pero ahora vamos a hablar de cosas mucho más agradables, antes de terminar nuestro tiempo de tertulia, porque Castilla y León Televisión ha presentado esta mañana Los Tesoros del Agua, la mayor serie documental que se ha hecho sobre el río Duero. Empezamos a emitirlo el próximo jueves, 4 de octubre, el 4 de octubre, no el siguiente, sino el próximo. A partir de ahí 12 capítulos para descubrir la historia, el patrimonio y la gastronomía en torno a un río que vertebra nuestra comunidad de este a oeste. Estas imágenes son la gran apuesta de esta casa por dar a conocer la espina dorsal de la comunidad, el Duero. Llama la atención y te abre a muchas cosas que hay en nuestra comunidad y que hay en el Duero y que o no conocemos o no hemos profundizado en ellas. Tras esta presentación, año y medio de trabajo, más de 5.000 kilómetros recorridos y más de 200 horas de grabación. Tocamos turismo, tocamos cultura, tocamos gastronomía, historia, tocamos deportes. Es la serie documental más importante que se ha hecho sobre este río. Alrededor del cual pues hay 1,5 millones de habitantes, medio millón de hectáreas de regadío, donde se ha vivido del Duero y en el Duero históricamente. Todas las administraciones que gestionan el cauce han apoyado el proyecto con su presencia. Solamente si conocemos bien aquello que significa todo ese patrimonio común, somos capaces de entender qué nos ofrece, por qué debemos preservarlo, por qué debemos convivir con ello de la manera más inteligente posible. Castilla y León Televisión pretende que con este trabajo el Duero y sus tesoros dejen de ser unos desconocidos. Pues a partir del 4 de octubre ya saben lo que tienen que hacer, ver esa serie en Castilla y León Televisión y, si es posible, acompañados con este libro de Ernesto Escapa, Corazón de Roble, que es la guía viajera que nos lleva desde Urbión hasta Oporto, hasta la desembocadura del Duero, en un viaje apasionante, Ernesto.
Bueno, la verdad es que yo he tenido la suerte de ver ya algunos de los programas que se van a empezar a emitir el día 4 de octubre y la verdad es que es un documental que acerca una imagen del Duero hasta ahora absolutamente insólita, porque recurre a visiones desde arriba del dron, es decir, normalmente el río cuando vamos a su lado solo vemos la arboleda y a veces un poco de agua, pero la verdad es que la imagen que ofrece la serie Los Tesoros del Agua está llena de alicientes, de atractivos y de descubrimientos. Claro, y leyendo el libro, a la espera de ver la serie, que seguro que nos va a dar más motivos para recorrer el Duero desde su nacimiento hasta toda su desembocadura, lo que extraña es que no se le haya puesto aún más en valor, ¿no?, a toda esa ruta que une y vertebra tantos territorios y que nos da la posibilidad de descubrir paisajes, historia, gastronomía. Exacto, recursos naturales, es decir, es un recorrido por nuestra espina dorsal, es decir, es el recorrido que nos identifica como comunidad autónoma y que está ensartado todo él de atractivos culturales, gastronómicos, paisajísticos, en fin, yo creo que es un reto y una propuesta para disfrutar de lo nuestro. No lo vais a perder, ¿no? Yo desde luego, sobre todo si lleva la firma de Ernesto Escapa. Soy fan. Hay que darle la enhorabuena a Ernesto, claro, hay que darle la enhorabuena a esta casa, y a mí sí que me gustaría dar una pequeña reflexión, porque hablábamos antes, ¿no?, de lo que nos quitan los políticos quizá por no saber hacer bien las cosas, de lo que nos quita la avaricia del mercado, pero sí que es verdad que hay cosas que nadie nos puede quitar. El Duero. Así es, y además sale hasta mi pueblo, y eso que no pasa justo el Duero, pero estamos cerca, ¿no? Tenemos uno de sus afluentes, o sea que no se olvidan ni de los de Gumiel, dicen. Exacto. Enhorabuena, Ernesto. A ustedes, bueno, los despido, a ustedes todavía no, a vosotros sí. Laura, gracias. Gracias a ti. Luis, a vosotros. Gracias, que os vaya bien, Ernesto, el lunes te espero. ¿Vale? Hasta el lunes. Hasta luego. Este jueves se ha presentado el proyecto ganador del concurso del Museo de Semana Santa de Zamora. Se espera que las obras comiencen en 2020. Antes hay que buscar financiación en las administraciones. 6 millones de euros. El proyecto desarrolla un interior dispuesto en capillas para cada uno de los pasos de la Semana Santa zamorana. Esa luz cenital nos permite perforar una planta con respecto a la otra para que los pasos puedan verse en diferentes ángulos. O sea, tenemos visiones, lógicamente, desde la planta en la que se depositan los pasos, pero también desde la planta superior para ver diferentes ángulos de los pasos. Ha llegado la hora de conectar con la Estación Espacial Interprovincial Estrella Mudéjar. ¿Me recibe usted, mayor Abutardigán? Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Tal vez debe usted comprar ropa de abrigo, Y pagar por entrar en un probador, quite, quite. La sugerencia de Pilar del Olmo ha levantado mucho revuelo esta semana. Pues sí, y es curioso, porque lo de pagar por probarse ropa tampoco es algo tan novedoso, sino que es práctica habitual en otros países, hartos de esa práctica tan desaprensiva, consistente en probarse algo e inmediatamente comprarlo con el móvil por internet, que resulta más barato que en la tienda. A esa práctica le llaman showrooming. Cada novedad tiene su anglicismo, es cierto, pero a Pilar del Olmo le han caído críticas abundantes por este asunto, y cada formación política lo ha hecho con su propio estilo. El PSOE se lo ha tomado a guasa. Pedro González ha dicho con ironía que era una brillante idea. Ciudadanos ha reaccionado por boca de Luis Fuentes. Luis Fuentes solemnizando lo evidente, como acostumbra. Fuentes ha dicho que no es partidario de inmiscuirse en decisiones empresariales. Y en Podemos se han enfadado, como suele pasarles. Pablo Fernández, que no pierde la ocasión de ofenderse profundamente. En esta ocasión ha calificado la sugerencia de Pilar del Olmo como un insulto, algo delirante, surrealista y hasta grotesco. No será para tanto, si ya se hace en otros países. Yo, si me lo permite, voy a añadir una explicación a las palabras de la consejera. Pilar del Olmo, en definitiva, es inspectora de Hacienda, y un inspector de Hacienda siempre se cree que todo se arregla haciendo pagar a la gente. No se me había ocurrido. Y dígame, ¿qué otras noticias de la semana han llamado su atención allí en esta estación orbital? Pues una gozosa y otra triste. La gozosa, el baño de masas que Felipe VI se dio en Ávila el otro día, rompiendo el protocolo en los actos del 25 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Después de la tensa visita a la Feria del Gas en Cataluña, el cariño de los abulenses habrá sido un bálsamo para don Felipe.
Ahí le vemos acompañado de las autoridades regionales. Sí, fíjense, el presidente de la Junta y a su lado la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ataviadas con los colores de fondo de nuestro glorioso pendón de Castilla y de León. Habrán ido juntas al probador, digo yo, ahora que todavía es gratis. No se hagan berro, ¿eh? ¿Y la noticia triste? Pues la noticia melancólica y que nos deja un sabor amargo es que se ha anunciado el ERE de extinción de contrato de los 65 trabajadores que aún quedaban en la Hullera vasco-leonesa, empresa que cesa su actividad definitivamente a finales de diciembre, tras nada menos que 125 años de historia. Del colorido y de la alegría de la visita real nos lleva usted bruscamente al silencio de las cuencas mineras. Así es Castilla y León, amigo mío, tierra de contrastes. Mire, ahora se ven las luces de la Pola de Gordón y un poco más allá las estrellas. En fin, dejamos al mayor Agutardigan allí en su estación interprovincial y nosotros ya nos tenemos que despedir. Ahora llega Cristina López de Val con la información meteorológica y desde las 7:30 de la mañana Antonio José Renedo nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias amigos, que descansen.